Uno de los hechos históricos que caracteriza a Lobos es que aquí es la cuna natal del general Juan Domingo Perón. Este museo es fundado el 25 de octubre de 1953 con la presencia de Perón. Son 4 salas donde se cuenta y se muestra la historia de Perón. Para mí, Lobos significa el lugar de nacimiento, Lobos para mí es el conjunto de un todo. el lugar donde quiero que se desarrolle mi familia y el lugar donde quiero, obviamente, terminar mis vidas. Yo he dedicado mi vida siempre al trabajo desde muy chiquito. Hace 22 años que estoy en el museo, toda la vida me dediqué a hacer historia de mi pueblo. La provincia de Buenos Aires es la más extensa del país. Cuenta con una superficie de 307.000 kilómetros cuadrados. En sus 135 municipios conviven más de 15 millones de personas. Al transitar sus caminos, sus paisajes, podemos descubrir ciudades maravillosas, lugares turísticos, museos, edificios, plazas y sobre todo podemos conocer historias de vida que merecen ser contadas. En esta serie de programas nos proponemos recorrer la provincia de Buenos Aires mostrando algunas de esas historias, con la convicción de que al hacerlo, ayudamos a valorar aún más nuestro territorio. En este capítulo, conoceremos un poco más sobre la ciudad de Lobos. La ciudad de Lobos la fundó José Salgado y Pascuala Rivas, que era su esposa, por un mandato del virrey en ese momento. Lobos nace territorialmente como partido de La Matanza, allá en los años 1800, puntualmente el 2 de junio de 1802. Es uno de los pueblos con fortín propio de la línea de fortines de Areco. La característica que tenía, según nos cuenta la historia, el fortín de Lobos, que era uno de los pocos fortines que no tenía mangrullo, porque estaba en una lomada de la parte territorial del partido de Lobos, vecino a la laguna de Lobos, y eso hacía de que se pudiera ver el malón desde ahí arriba. El malón y la avanzada del indio era continua y uno de los que estaban encargados en esa guarnición se dio cuenta de que en la laguna de Lobos tiene un pelo natural, pelo de agua, ¿no? Por supuesto, que ronda entre los 70 centímetros y 75 centímetros, naturalmente, y que hacía de que el malón no avanzara, porque ya se le levantaba el pelo de agua a 90, 95 centímetros y ya le tocaba la panza al caballo. Entonces el caballo, por instinto propio, no corría. Quizás ingresaba al agua, pero ingresaba bajo su negativa, ¿no? Como se puede apreciar cuando cruzan un río, pero no era el ataque realmente masivo y fuerte que le aplicaban al fortín de aquella época los indios. Lobos se conformó con una población en la cual, obviamente, en aquella época, las extensiones se determinaban a caballo reventado. Es decir, el caballo salía y donde el caballo moría se plantaba el poste. Esto generó grandes estancias de una gran densidad de tierra para todos aquellos que habían llegado a la Argentina y que obviamente habían colonizado o eran de familia de alta alcurnia o terratenientes. Ese devenir de la Argentina granero del mundo, hubo 2 estancias, una la Candelaria, de la familia Fraga, y otra de los Herman del Carril, que importaron castillos del siglo XVI, traídos en barco y levantados en la pampa húmeda. Algo realmente novedoso, distinto y no tradicional
tradicional para esta región. Esto hizo de que a Lobos se le diera una característica de tener dos castillos muy bien cuidados, muy bien ayornados, donde no condice con la tradicional geografía que tenían en aquella época y en la actualidad. Mi nombre es Tony Helfer, nos encontramos en Estancia La Candelaria, ahora estamos frente al castillo de la familia Fraga. Quien lo erige es Manuel Fraga, esposo de Rebeca Piñero del Mármol de Fraga. La razón fue que en su infancia vio los castillos del Valle del Loire en Francia y fue un sueño que siempre llevó consigo. Más adelante esto se propone y es aceptado y se empieza la construcción del mismo. Se empieza a construir en 1894, casi 10 años después se está terminando y la familia invierte en este proyecto hasta 1920, año a partir del cual empiezan, podríamos decir, a disfrutar de la casa. El mobiliario fue especialmente elegido por Manuel Fraga junto a un ebanista holandés que lo asesoró en la elección. Esto fue comprado en casas de antigüedades, principalmente afuera del país. El costo de todo fue muy alto, ya que Manuel quería tener un mobiliario y una decoración muy exclusiva para su casa. El castillo fue erigido no solo para disfrute de la familia, sino para realizar eventualmente invitaciones, banquetes con personalidades de la política y de la sociedad importante de aquel entonces. Los castillos de la Candelaria tienen dos curvaturas, o sea, dos semicircunferencias con dos torres muy elevadas. En ese sector, en la época, los hombres fumaban y hablaban de política y de negocios, y las mujeres se quedaban en el salón comedor, algo característico, ¿no? Tenían uno para los varones, otro para las mujeres. En su arquitectura van a encontrar tres estilos, lo que quiere decir que es un diseño ecléctico. El estilo predominante de la casa es nórdico normando, encontrándolo en sus esquinas, en las torres, en la del frente y la posterior, y el techo que es laja de piedra. Las ventanas que provienen de la bohardilla son de este mismo estilo. El pórtico de entrada es de estilo gótico inglés y en aberturas de planta baja y primer piso el estilo que tienen es barroco francés. El castillo consta con varios salones, varios dormitorios. Originalmente cada uno de los ambientes tenía su estilo en particular. Hoy en día muchos de ellos aún se conservan tal cual originalmente, como el salón comedor, que es de estilo renacentista italiano, el living, en donde hay un conjunto de los Luises y estilos franceses, y una de las salas muy importantes también, que es hoy el desayunador de estilo Luis XIV y Luis XV. También se construyó en Lobos, en la época de su fundación, una iglesia de la época de Pellegrini. En la época de Pellegrini fueron donde en la Argentina, pero puntualmente en la provincia de Buenos Aires, se hicieron iglesias tipo góticas. Es decir, hay muy pocas. La Catedral de Luján, la Catedral de La Plata, la iglesia de Lobos y alguna otra más que tienen un perfil gótico, todas en punta y no de la época jesuítica, como también ocurrió acá en Lobos, que estuvieron los jesuitas presentes y de hecho dejaron 4 cruces marcando el norte, el sur, el este y el oeste. Es decir, se nota la mano de la época de Pellegrini, donde la construcción era gótica, de otro perfil, de otra característica y que marca una época, ¿no? La relación con Moreira en Lobos es la siguiente. Moreira no era de acá, era nacido en el partido en San José de Flores. Ahí comienza este muchachito sus andanzas, sus cosas. En sus andanzas viene buscando esta línea, digamos, Merlo, Las Heras, Navarro, Lobos, pueblos en los que él convive. Recordemos que Moreira era nada más que un paisano, pero bueno, era un hombre que algunos están de acuerdo con él, otros no por su manera que tenía de ser, estaba con una parte política, después estuvo con la otra. Fue uno de los tantos mitos. Como los norteamericanos tienen a sus cowboys, nosotros también tuvimos un Moreira, que no se sabe en realidad si era bueno, si era malo. Fue muerto en Lobos. Este pueblo de los dos Juanes, uno vino a nacer y el otro vino a morir. A Moreira lo matan el 30 de abril de 1800, allá en la década de 70, 74, 75, lo matan aquí en Lobos. Entonces parece que Moreira fuera un hito, es como que nos pertenece de alguna manera, pero no nació acá, acá murió, acá lo matan. Me llamo Daniel Telesco, está en mi casa, en mi propiedad, desde el año 1983. Esto es una planta de tuna que, según la historia, nació el día que lo mataron a Juan Moreira, donde cayó la daga, que cayó de este lado del paredón.
Y ese es el paredón original. La parte de abajo del paredón es la original. Del otro lado está la pulpería La Estrella, ahí había como un jardín y había un aljibe. Y él, bueno, se enfrentó con la partida, los diezmó y después, cuando fue a saltar el paredón, no se dio cuenta que atrás del aljibe había un escondido, un soldado. Entonces puso la daga entre los dientes, se agarró del paredón y el otro vino con la bayoneta por la espalda. Entonces él, lógicamente, gritó y se le cayó el facón de este lado. Al mes, de este lado donde cayó la daga de él, nació una planta de tuna, que en esa época no era muy conocida, la planta no era de acá, no había mucha. Y bueno, y esta es la planta, la original de esa época, tiene 139 años. Esa cruz fue puesta por un señor Domingo Donatelli, que le compró a la antigua dueña de este predio, con la condición que no talaran esta planta. Entonces él agarró y le puso esa cruz para marcar dónde estaba la planta y para cuidarla, en una palabra, que no se talara ni nada. Otro de los hechos históricos que caracteriza a Lobos es que aquí es la cuna natal del general Juan Domingo Perón, presidente de los argentinos, 3 veces elegido democráticamente y donde su familia tiene arraigo en Lobos. Conocemos a primo segundo, a sobrinos nietos, a familiares directos del general Juan Domingo Perón. Y también el censo de 1895, cuando el general Perón todavía estaba en la panza de su madre, de Juana Sosa. Tengo el orgullo de comentártelo a vos y a la teleaudiencia, que fui la persona que con una nota del diputado Omar Becerra por Tierra del Fuego, ingresamos a la Recoba, pudimos rescatar el censo, lo fotocopiamos, algo que no se permite porque las hojas están muy viejas y se pueden romper con las nuevas tecnologías, donde dice claramente Juana Sosa, Tomás Avelino, de 3 años, y Mario Perón viven en Lobos, en una zona urbana. Y la característica que tenía ese censo era que aquel que lo hacía, para poder cobrar el trabajo, tenía que poner bien claro si era urbano, si era rural o lacustre, donde hubiera ríos o bañados. Eso marca de que Perón nació en Lobos, en la casa que hoy es Casa Natal, Museo y Biblioteca Juan Domingo Perón. Este museo es fundado el 25 de octubre de 1953 con la presencia de Perón, que fue 3 veces presidente de los argentinos, que nació en este lugar, en este pueblo en su momento, el 8 de octubre de 1895. Bueno, todo eso ocurrió en el año 53. Yo recuerdo que era un niño y estuve en la plaza de Lobos mirando el acto. Una señora que había en Lobos, la señora Ernestina Colela, tenía la unidad básica femenina en Lobos, que estaba en el centro, y era una unidad básica femenina, o sea, ausente totalmente los hombres. Pero había 2 chicos que ella había elegido, eran mi hermano y yo. Fue la primera vez que lo vi a Perón, ¿no? Que lo miré, que se inclinó, me dio un beso acá sobre la frente, que lo llevaré mientras vivo, lo mismo que mi hermano. Luego vino a inaugurar su casa, su lugar de nacimiento, y después vuelve a la plaza, dice su discurso. Por un común arcano del destino de los hombres, vuelvo como volvemos todos en algún día a la tierra natal. Habla a su pueblo, habla a sus coterráneos, reconoce a sus parientes en Lobos, a sus amigos. Fue muy claro con su discurso y con todas sus apreciaciones. En 1955, con la mal llamada Revolución Libertadora, este museo se cierra. A partir de 1973, bueno, entre unos vecinos se nos ocurrió darle una nueva forma a una especie de lo que sería un museo que se armó en la Municipalidad de Lobos en el primer piso, que duró hasta 1976 y ahí se terminó todo. Años después, en 1989, Cafiero era gobernador y se reabren las puertas de este museo, que es el que ustedes ven hasta ahora. Este museo es una casa de líneas italianizantes de fin de siglo pasado.
Tiene un frente que está remodelado en 1925. Son 4 salas donde se cuenta y se muestra la historia de Perón. Desde su nacimiento en esta casa, tal es así que en una de las vitrinas hay un documento donde la madre visita esta casa, mejor dicho, viene a la casa de una vecina, trasponen un alambrado que ni siquiera había pared en ese momento, y vienen acá con la vecina y conversan sobre el tema de Perón. Entonces ella dice en 1944, en ese rincón, en ese lugar, ahí lo tuve a mi hijo Juan Domingo. Esto fue Juana Sosa, que era vecina de toda la vida. Los Sosa fueron toda la vida de acá, de Lobos. La Cámara de Diputados de Buenos Aires aprobó la Ley 13.804, mediante la cual se crea el Servicio de Atención Pública en Lenguaje de Señas para personas sordas e hipoacúsicas, acompañando así a la gestión del gobierno provincial en la búsqueda de igualdad de derechos y oportunidades. Diputados, Provincia Buenos Aires. La Cámara de Diputados de Buenos Aires aprobó la Ley 13.803, mediante la cual se crea el Programa para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil. Este programa procura la permanencia y reingreso del niño al sistema educativo. Acompañamos así a la gestión del gobierno provincial en su tarea por defender los derechos del niño. Diputados, Provincia Buenos Aires. Soy Julio Palacesi, nativo de Lobos. Estamos en el lugar de La Marina. La Marina fue una tienda hace 90 años, en sus inicios más o menos, 64 años de actividad y 21 años de actividad que lleva comercial Resto Bar La Marina con el mismo nombre. Fui empleado metalúrgico durante 5 años y en la actualidad 31 años llevo continuado de esta actividad, al cual agradezco y me siento muy honrado. Yo atiendo diversa variedad, gente local, gente de turismo mucho, y ya te digo, a pesar de mis años que he acumulado, es una de las grandes satisfacciones que tengo de atender al turismo o a la gente que viene acá. Años anteriores me tocó atender al doctor Raúl Alfonsín cuando vino a Lobo a proclamarse, no me tocó atender la mesa de él cuando vino Carlos Menem, que fue presidente en la Sociedad Rural en una visita particular, y bueno, he tenido otros momentos, sí, me ha dedicado a esta gran actividad muchas satisfacciones. Lobo es una ciudad bonaerense muy tranquila dentro de todo. Todavía conservamos las costumbres tradicionales. Y acá conservamos todavía sí, ese acento bonaerense y bonachón de ciudad todavía, de la zona rural. El Lobo es una vida apacible, agradable, tranquila. Es una ciudad que va para adelante, que es pujante. Es un pueblo donde todavía se conservan esas cosas pueblerinas, eso de dormir la siesta, el asadito de los domingos, el irse a la laguna con un churrasco, al parque a jugar a la pelota. Se conoce al vecino, se hace la vida de café, se trabaja cómodamente. Realmente puedes encontrarte con la tranquilidad, la paz. No nos privamos de nada, vivimos bien, vivimos tranquilos, en una comunidad tranquila. Estamos a 100 kilómetros de Capital Federal, hoy en 45 minutos estás. O sea que tenés un ida y vuelta con el modernismo de las grandes ciudades, que lo tenés en Lobos también, y también la tranquilidad de lo que es lo pueblerino, lo tradicional, lo histórico. La economía de Lobos es como el país. Hay 40.000 habitantes, 40 millones de personas. Y la economía de Lobos es plural como es la del país. Ahora, obviamente provenimos económicamente de una cultura agrícola ganadera, pero no quiere decir que eso se mantenga en el tiempo porque estamos en el siglo XXI. Se ha transformado. Eso es lo que realmente la sociedad argentina tiene que empezar a interpretar. El turismo viene porque no hay ningún problema, van a comer. El turista busca descanso y busca esparcimiento. Lo he palpado eso en la Laguna de Lobo cuando he ido, lo he palpado en el Parque Municipal, que es uno de los descansos muy obligados, y acá mismo el descargo que tiene el turista es muy importante.
hace una vida diferente, tranquila, y eso es lo que le puede ofrecer Lobos, paz y tranquilidad. El turista cuando llega a Lobos se encuentra con 3 características claves. Muy buena recepción desde lo humano, porque te abren las puertas para que te desarrolles y te quedes y te afinques, porque es amigable el habitante de Lobos. Segundo, la seguridad y la tranquilidad de que su familia no va a estar contaminada con los flagelos de las grandes urbes. Y tercero, que va a tener un desarrollo económico profesional acorde a las expectativas de vida que uno va desarrollando. Es decir, si trabajas más de 8 horas, vas a tener más ingresos. Si trabajas 8 horas, vas a vivir bien. Tenemos 4 salas. En la primera de ellas se cuenta la historia de la familia, toda la historia de su ida al sur, y hay algunos elementos que pertenecieron a Perón, que el propio Perón donó para este museo. Tenemos la segunda sala donde están sus presidencias, la primera, la segunda y la tercera. Tenemos una sala más chiquita donde está uno de sus escritorios de trabajo y previsión, con algunas fotos de Perón de la última época de España. Por último, en esta sala tenemos los objetos que Perón tenía en España. Esto fue mandado por Isabel Perón, propiamente, de lo que estaba en la quinta de 17 de octubre. Y acá tenemos elementos personales de Perón. Está la cama del matrimonio y después hay elementos personales de Perón. Su ropa, sus afeitadoras, sus equipos de música, su televisión, cosas que tenía Perón para usar de forma particular en su quinta, nada más. Hace unos años surgió una controversia con un pueblo vecino, que es Roque Pérez, donde dicen que Perón había nacido allí. Esto terminó en una audiencia pública en el Congreso en Buenos Aires, donde nosotros presentamos nuestros documentos y Roque Pérez presentaron lo que querían ellos presentar. Nosotros teníamos elementos muy pesados, elementos válidos, documentación genuina. Por ejemplo, la partida de nacimiento de Juan Domingo Perón, o sea, reconocido por el padre en el registro civil. La partida de bautismo de Juan Domingo Sosa, que no era otro que Juan Domingo Perón. Pero lo que pasa es que como la familia estaba compuesta por una pareja que no estaba constituida, sino que se constituye antes de que Perón se vaya a Camarones, al sur, la familia, ¿verdad? Entonces cuando la familia va a tomar el vapor, ellos se casan en Buenos Aires y ante el registro civil dicen que la familia está constituida por Juana Sosa, por el padre de Perón, por los 2 hijos, y dice ambos nacidos en Lobos, Mario, que es el mayor, y Juan Domingo Perón. No se habla del tercero, que también existió, nació en Lobos, pero murió de muy chiquitito. Tenemos además los documentos del ejército, tenemos todos los documentos personales de Perón. Tenemos la grabación en que Perón dice: vuelvo como volvemos todos al lugar de nacimiento. Empieza por eso. Cuando Perón dice eso en la municipalidad, no se hablaba de esta controversia, para nada, en absoluto, nunca se habló. Esto después fue cosas de los historiadores que tienen esas ideas en la cabeza que a veces son medias. A consecuencia de esto, nace nuevamente la antigua denominación que tenía este museo, Monumento Histórico Nacional, declarado en Lobos, o sea que de lo demás para mí no existe. Lobos para mí es el conjunto de un todo. Para mí, Lobos significa el lugar de nacimiento, el lugar donde quiero que se desarrolle mi familia y el lugar donde quiero, obviamente, terminar mis vidas. Yo he dedicado mi vida siempre al trabajo desde muy chiquito. Hace 22 años que estoy en el museo, toda la vida me dediqué a hacer historia de mi pueblo. Y Lobos es todo para mí. Acá nací, acá me crié, vivo y creo que será mi tumba en el futuro.